Hay algo más que competición detrás de una carrera de motos o de coches. Subirse lo alto de un podio requiere un largo camino lleno de obstáculos que a todos los pilotos nos cuesta mucho recorrer. Dificultades y retos que quiero compartir con vosotros para que conozcáis lo que hay detrás del mundo del motor. Los desafíos medioambientales de la competición, la igualdad entre hombres y mujeres y la superación constante que muchos pilotos tienen que afrontar. Permitidme que os hable de todo esto en Racing. Tanto tú como yo estamos cambiando la forma de hacer las cosas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida en general. Yo también lo he hecho en mi forma de competir. Queremos seguir disfrutando de la emoción que genera ponerse a los mandos de una moto o de un coche de competición, pero de una forma mucho más sostenible. Algunos emprendedores llevan años persiguiendo la fórmula para conseguirlo. Si queréis conocer su historia, os la voy a contar en esta serie. Good morning, everyone. For those of you who are here for the first time today, welcome to the Lagos Extreme Ocean Prix. Está claro que estamos en la onda, ¿no? Porque yo creo que la competición eléctrica sostenible es el camino que está yendo todo el mundo y nosotros estamos aquí en una nueva especialidad mandando ese mensaje. Para mí es un honor. Yo siempre había soñado en correr un Dakar. Yo cuando lo vi en la tele de pequeña, pues imaginaba acabar aquí en el Lago Rosa. El Dakar tuvo que cambiar de lugar, pero es un placer estar aquí con ella, que ganó un Dakar aquí, que siempre ha sido uno de mis ídolos desde pequeña, y no solo con ella, sino con tantas leyendas del mundo del motorsport. Siempre me han hablado del Dakar africano y se siente una energía especial. Es algo que me encanta, ¿no? África, y creo que unir Dakar, África y todo esto es lo que hace que la gente se enganche. Es un honor poder estar aquí, competir en este tipo de campeonato que además pues estamos haciendo algo, ¿no? Tomando acción con todos estos grandes y que todos juntos, digamos, como intentemos pues cambiar el mundo un poquito, ¿no? And a man who barely needs an introduction, Carlos Sainz of Acciona Sainz. Carlos, tricky weekend. So Elias Sands is trying to hold on to this. Chris Thompson all over the map. What are they going to do? Different angles, and it's gone. It is Chris Thompson who's managed to take the lead, but he goes really wide. What can Sands do to beat back? It's great to present today a new partnership with Polymateria and Lifecycle.
Guys, you want to just turn this way a bit? Just come around the corner a little bit and look this way. I think this technology can change the world. You know, plastic, and we have this ocean debris. It's a massive problem. Plastic in the ocean, plastic going to nature, and we have to find ways to fight that problem. What better way for that plastic to basically vanish, to self-destruct? And this is the technology that we are presenting today. We go that this way. Okay. You can see drone 3 down there on the beach. That's plastic, eh? Three, chase, drone, drone 2, you can go back from the rear, drone 3, you can go on the side, and drone 1 will come to you in the foreground. So you see this bird eating the plastic. Live TV. That is live, ¿sabes? Esto en directo ahora mismo, no esto es un documental que estamos grabando ni nada, en directo. We're a science-based organization, but science isn't enough. It's not enough to produce reams of data, peer-reviewed, ISO-accredited validation for your science. If you want to make a difference on some of these big issues, you've got to really think differently. And that's what Extreme E is about. It's about taking something that's kind of slightly sexy and making it hyper-sexy. When the president comes tomorrow and sees it, he'll be like, clean the beach. But the whole point is to show the problem. People see this in documentaries, they think it's something being It's something in the edited. documentary. But we're here, Here we're in a live. race, it's life, is real. Oh, I love it, I love it. Put Yeah. everything on it, put everything on it. Alexandro is a guy who has dreams and he just do it, you know? Even if the people tell him this is not possible or, that's very difficult. And he is a person who is able to bring the right people together and the pioneers together and say, look, give it a chance, try it at least. And then we evaluate if it's possible or not. And all the projects he did are a success. So I think we need people like this, and especially in motorsport. Yo, para empezar, yo no soy un activista medioambiental. Yo soy un empresario. Soy un empresario que le preocupa el medio ambiente. Yo vengo del mundo de las carreras, me encantan las carreras, y el poder unir carreras, medio ambiente y negocio fue lo que realmente me hizo decidirme por tomar esta dirección, empezando con la Fórmula E, después Extreme E y ahora con los barcos eléctricos. James, how are you? On the way to the airport? Okay, then very quickly. The Uzbeki government has sent a list of things that they can be done by local providers, because they want as many things as possible done by local suppliers which are from Uzbekistan. Yeah. Crear campeonatos nuevos es muy difícil siempre, y siempre está el riesgo de irte a la quiebra. Sin riesgo no hay posibilidad de montar una compañía, una empresa, hay que arriesgar siempre. Es duro, pero claro, también son los momentos que te acuerdas que hasta el final has montado una compañía donde trabajan más de 200 personas permanentemente y más de 2.000 personas durante las carreras, que me va a sobrevivir. Morning. Bernie me dijo, cuando le dije que iba a hacer un campeonato de coches eléctricos, me dijo, nunca llegarás a celebrar tu primera carrera. Ya van 77, creo. Volver a Dakar fue un momento importante. Los pueblitos pequeños que hay cerca del Lago Rosa, todos se acordaban de la carrera, la echaban de menos, estaban tristes que el Rally París-Dakar se hubiera ido de la final, de la llegada a Dakar. Y fue un momento muy bonito el volver a llevar allí una carrera a ese lugar, que es un lugar emblemático de la historia de las carreras de motor. This project has been very, very, very exciting, lots of change, and we've been learning how change is difficult, and even if it's necessary, but it's still difficult. Kids have started learning how to do proper waste management. I now have a nickname. They call me Mr. Waste everywhere in the area. La idea o la motivación para crear Extreme E venía de llevar las carreras a los lugares donde el cambio climático está haciendo más efecto. En Senegal aquello era un desastre de plástico. Y no es plástico que llegue de Senegal, es plástico que llega de Europa, que llega de América. Y qué mejor sitio para hacerlo que una playa remota, en un lugar remoto donde no se genera plástico, y en cambio la playa
está llena de plástico. Esa es la razón de llevar esas carreras a esos lugares. There it is, wheel spin across the grid. Pretty even start, looks like Sainz is going to try and shut the door. Does shut the door on Hansen, but Hansen's managed to find more pace on the exit, so did he use the hyperdrive early? Timmy Hansen is out front behind Carlos Sainz, and side by side with Sainz is Sarah Price. Sarah Price, last time out in Saudi, got caught out by Ekstrom, who used the hyperdrive a little bit late to try and pass. There you go, you saw Sainz's graphic light up. He's used the hyperdrive to try and get past Sarah. Timmy Hansen goes low on the beach. Sainz is gaining on it with the pace. Watch for Hansen to try and come out wide into that tight line and shut the door on Carlos Sainz. The track is super challenging, yeah? It's amazing because you have different lines, you have a lot of holes, jumps, very technical corners, but also fast parts along the beach where you maybe have to find a better line, left or right, whatever they choose. So I think we will have a lot of action the next 2 days. En Fórmula E, el primer test que hicimos, de los 20 coches se pararon 19. Solo funcionó uno de los 20. Aquí en el primer test se paró uno de 9. O sea que ha ido mucho mejor, pero claro, teníamos mucha más experiencia. Y los ingenieros que me hicieron los coches de Fórmula E son los mismos que me han hecho el coche de Extreme. ¿Qué te hace perla la bujía? Y el patín también hay que pedirlo, Andrés. Nosotros lo que hacemos es, el primer y el segundo año, todos tienen el mismo coche para que el campeonato empiece. Porque claro, si le pides a 10 marcas distintas que cada una te fabrique un coche, te van a aparecer cada una con una cosa diferente y va uno mucho más rápido que la otra, más ligera, más pesada, más no sé qué. Y una vez que ya coge fuerza el campeonato, los equipos cogen fuerza, tienen patrocinadores, tienen tal, ya les dejas que vayan abriendo la tecnología. Es el coche más potente todoterreno que hay de rally de esta categoría. O sea, es una bestia. O sea, para ponerlo en contexto, un coche del Dakar pesa 2 toneladas más o menos y tiene 300 caballos. Este tiene 550 y pesa 1,6 toneladas. O sea, es mucho más ligero y tiene mucha más potencia. Había muchos pilotos que queríamos en el campeonato. Con lo cual dijimos, ¿por qué no hacemos relevos? Montemos 2 pilotos por equipo y así nos caben más pilotos. Nosotros lo único que les obligamos es que haya un hombre y una mujer. Tiene que haber siempre 50-50 porque es un campeonato donde dan una vuelta cada uno y donde por primera vez yo creo que hay un formato que realmente hace igual de decisiva la conducción del hombre y de la mujer para la victoria de la carrera. Pero eso es lo único. En lo demás, los equipos son libres y eligen a quien ellos quieren y, claro, van a por los más rápidos. As soon as she's in neutral, there we go, off he goes. You can see she takes off the steering wheel to enable. Yo llevaba mucho tiempo ya intentando que hubiera más mujeres en el mundo del motor, porque me parece que es lo que debería ser. No tiene mucho sentido que el deporte de motor esté reservado solo para hombres, porque todos sabemos conducir un coche, ¿no? Y se me ocurrió por los campeonatos de tenis dobles mixtos. Obviamente, en tenis le pega más duro el hombre que la mujer. Y juegan separados. Hay competición de mujeres y competición de hombres. Christine Jeezy has done her role for the day. Pero en el mixto es igual de importante el hombre que la mujer. Porque el que falla el punto y lo pierde. El que lo mete y gana el punto, lo gana. Y da igual que sea el hombre o la mujer. Y de ahí saqué la idea de hacer un dobles mixto de coches. Cada carrera tiene 2 vueltas, una la conduce el hombre y otra la conduce la mujer. Entonces da igual quién va más rápido o más despacio, porque cada equipo tiene un hombre y una mujer. My affiliation with Veloce actually started several years ago, so when they got a team in Extreme E, it opened doors to have a conversation about me potentially driving for them when, you know, the options were to have 1 female driver and 1 male driver. And whilst it's a very different discipline, I've been very fortunate to have their sort of support and belief in me to kind of let me make this transition and give me this opportunity. Still alongside the RXR machine, up and over the first crest. Oh, sideways to Gutierrez, gathers it up, slides out wide. El deporte de motor eléctrico es diferente. Hay cosas que son mejores y cosas que no. Excite and Molinaro just absolutely plowing. A mí me encantaba el ruido. Yo llevaba mucho tiempo en Fórmula 1, en GP2 y había muchísimo ruido. Pero me he acostumbrado al coche eléctrico, al ruido, y ahora lo del ruido me parece de otro siglo. Pero hay muchos aficionados, sobre todo los más antiguos, que quieren ruido. Eso no se lo podemos dar. El olor a gasolina o el ruido de un motor me han acompañado a lo largo de mi carrera deportiva. Pero en los últimos años lo eléctrico ha ido ganando terreno. Yo mismo participo en la Extreme E y he competido en el Dakar con un coche de motorización eléctrica.
Todo cambio conlleva un riesgo, pero hasta las marcas más importantes y exclusivas del mundo del motor lo han asumido y han apostado por dar ese paso adelante que les está destacando del resto. Ho parlato con diversi piloti che hanno provato moto elettriche, Michele Pirro, Alex De Angelis, anche Chas Davis, sono tutti entusiasti di alcune caratteristiche perché la moto ha un'accelerazione spaventosa, la maneggevolezza in certe situazioni è diversa e quindi bisogna adattare lo stile di guida a una moto che ha delle caratteristiche diverse, però mi sono sembrati tutti particolarmente sorpresi positivamente dal livello della nostra moto in questo momento. Quando in MotoGP si decise nel 2002 di abbandonare i 2 tempi e di passare al 4 tempi, moltissimi dicevano no, le moto devono essere 2 tempi, non possono essere 4 tempi. E invece dopo ci siamo abituati e oggi il 4 tempi è l'unica moto che corre. Quindi penso che sia soltanto una questione di mindset, diciamo, di entrare nel mondo dell'elettrico e comprendere bene come questo mondo funziona. La primera vez que vi una moto eléctrica de carreras fue hace un par de años, cuando presentaron el Campeonato del Mundo de Motos Eléctricas. Tuve la suerte de poder probarla en Aragón, en el Gran Premio, y no me lo esperaba, sinceramente. Tiene unas prestaciones bastante fuertes para ser algo prácticamente, entre comillas, nuevo. La verdad es que tiene muchísima potencia, pero escuché ruidos que no había escuchado cuando corría. Cuando vas con una moto de motor, el ruido no te permite escuchar ese tipo de cosas que no estás acostumbrado. Incluso el aire en el casco. El freno motor es diferente, la entrega de potencia. Fue una sensación como ir en un barco de vela muy, muy rápido. La prima volta che sono montato sulla moto elettrica è stato veramente strano. Primo perché cercavo le marce, ma le marce non ci sono. E in più, alla prima curva dove ho toccato il ginocchio ho sentito un rumore. Pensavo che ci fosse la carenatura strisciando per terra. Invece non era altro che la mia saponetta. Un rumore che per 20 anni di carriera io non avevo mai sentito. Una eléctrica no hace ruido, solo emite un silbido, pero es totalmente distinto. Te transmite como una especie de paz, pero a la vez concentración. Llegas a escuchar el derrape de los neumáticos, cómo los neumáticos pasan encima de los pianos, cómo rozan tus deslizaderas encima del asfalto cuando vas inclinado, ¿no? Notas una serie de cosas y escuchas una serie de cosas que una combustión interna no lo tienes. Sito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien o no? Muy bien. Voy a saludar a los mecánicos. Sí, todo cerquita. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Saúl, grande. En el pasado he corrido el Campeonato del Mundo de Superbikes, Campeonato del Mundo de MotoGP. He corrido con muchas motos de combustión interna y creo que el paso ahora, Campeonato del Mundo de las motos eléctricas, me siento como más satisfecho, ¿no?, de poder aportar mi granito de arena en ese desarrollo. Quando ho saputo di questo nuovo campionato delle moto elettriche ormai 3 anni fa, è stata per me una cosa ovviamente strana, una cosa completamente nuova, ma poi quando un team mi hanno chiamato per partecipare io ho subito accettato. La grande differenza tra la Moto E e una moto, chiamiamola tradizionale,
è proprio che quando con la Moto E esci dalle curve lente e apri il gas, hai un'accelerazione incredibile che ti dà un brivido che nessun'altra moto fino ad oggi mi ha mai fatto provare. Super racing as well, and Johnny Torres looks like he's going to get by. It's like Moto3, look at this, you can't do that, Tommy, that's brilliant stuff. Right up, I think a move is incoming. It is coming, can he get it Here turned up the inside enough? Yes, he can! Oh, they touch! Oh, they're both! Oh, and Torres is down! But has Egerton done it? He laid it all on the line, he went over to the limit there. Ha llovido muchísimo, ¿no? Mi carrera deportiva también ha tenido muchos altibajos. He pasado por infinidad de situaciones deportivas, situaciones de vida personales, y realmente la vida del deportista es muy ajetreada y no te hace quizás, entre comillas, disfrutar de una vida común, ¿no? Pero sí que tienes otras grandes satisfacciones y las sabes centrar. Estate aquí tranquilo, tío. ¿Vale? Champion. Me dan 38 segundos que te no tengo el champion. Sí, lo pones ahí. Yo no cambiaría mi campeonato del mundo de Moto E por el campeonato del mundo de MotoGP, solo por el simple hecho de que estamos avanzando a pasos agigantados y me siento que estoy en la cresta de la ola, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy que está un poquito por detrás a nivel mediático y de repercusión, pero sin embargo todo el mundo tiene puesto un ojo. En la carrera de Jerez, ¿has notado diferencia con la moto con respecto a la...? La moto es muy distinta, con el motor así más ligero. Entonces han hecho unos neumáticos para el motor del año pasado y el motor de este año ha cambiado un montón. No sé, no funciona del todo. Los tiempos no fueron muy diferentes que el año pasado. Son más lentos. ¿Cuánto más? Pues son 4 o 5 décimas con un motor 15 kilos más ligero. Creo que a día de hoy el mundo eléctrico aún está un pasito por detrás. El mayor inconveniente que tiene la competición eléctrica es la autonomía. Una autonomía que se está demostrando cada vez más eficaz, ¿no? Y conforme vaya avanzando la tecnología, las baterías tendrán más carga, irán siendo más pequeñas y el peso del conjunto, ya sea moto o coche, se irá aligerando y se equiparará cada vez más a la competición del motor convencional. Una carrera de MotoGP o una carrera de Moto E, al final el que gana es el que va más rápido, el que es capaz de no caerse y pasar más rápido por las curvas, ¿no? Con lo cual, al final, la estructura mental de un piloto es lo mismo. Es evidente que te has de acostumbrar a la tecnología de la Moto E. No tiene marcha, solo tiene gas y freno, con muchísima aceleración y sobre todo carreras muy cortas porque tiene muy poca autonomía. A veces son carreras de 8 vueltas, ¿no? Con lo cual ahí los pilotos tienen que ser rápidos. Son motos que pesan casi 240 kilos, o sea, casi 100 kilos más que una MotoGP, y eso el piloto tiene que acostumbrarse. A mí me llamaron el primer año porque querían que corriera en el campeonato después de ya haber estado retirado. Y en cuanto me dijeron lo que pesaba la moto fue un no rotundo. Y lo que pesa es la batería. Questa voce che c'è, che la moto è molto pesante, è difficile da guidare, non è assolutamente vero e i tempi lo dimostreranno perché sto girando molto forte e se la moto è molto pesante i tempi non vengono, invece al contrario lo stiamo facendo. Questa è una carta che sicuramente Ducati sta giocando veramente molto bene. Credo che tutti i piloti, ma tutti i team si accorgeranno che i tempi che si potranno fare in pista non hanno nulla da temere rispetto alle altre categorie. Es un mundo muy de gasolina y el aficionado, pues bueno, es un poco reacio a esto. Creo que hasta que haya el cambio al 100%, primero tendrán que convivir juntas, hacer un híbrido entre gasolina y eléctrico. ¿A ti te gusta una Harley? Te compras una Harley. ¿A ti te gusta una eléctrica? Te compras una eléctrica. Esto es como la música. Si te gusta el rock and roll, te pones rock and roll. Y si te gusta la música electrónica, pues te pones música electrónica. No tienes por qué odiar la otra. Tenemos la suerte de que podemos elegir. El día que nos digan se acabaron las motos de gasolina, pues ya veremos si nos enfadamos, si protestamos o si hacemos una manifestación. Pero sí que es verdad que el futuro va por ahí y no lo podemos elegir nosotros.
ma realizzare dei veicoli molto performanti ad alta tensione, come quello che stiamo sviluppando noi per la Moto E, ancora un costo molto importante sul mercato di questa tecnologia. Ducati lavora proprio fianco a fianco con gli altri marchi del gruppo, da Volkswagen, Audi, Porsche principalmente, per seguire proprio l'evoluzione della tecnologia, principalmente nel mondo della chimica e delle batterie, per poter controllare i processi produttivi, ma anche il costo di producción. El problema que tiene el mundo del motor es que te hace falta un coche. Y el coche es caro. Simplemente que exista la barrera de necesitar un coche ya lo hace mucho más elitista o mucho más complicado llegar. Lo cual no quiere decir que no se deba hacer. Hay que hacerlo porque, sobre todo, el mejorar la tecnología eléctrica va a mejorar la contaminación de ciudades, va a mejorar las emisiones de carbono de CO2 y eso va a beneficiar a todo el mundo que vive en este planeta. En Hispano Suiza, desde el primer momento que Alejandro Agag contactó con nosotros, nos contó la idea, nos contó lo que iba a ser Streamy, no dudamos en poner pues ahí nuestro granito de arena, porque se ajusta a los valores que nosotros tenemos como marca. Ahora se está apostando por el eléctrico porque es lo más sostenible, es lo que vemos que va a evolucionar de una forma mucho más lógica dentro del sector de la automoción. En Hispano Suiza hemos lanzado el modelo Carmen, en el que vamos a hacer una edición limitada solo de 19. Tiene 1114 caballos de potencia y es un sueño hecho realidad. Es algo único. Hispano Suiza es una marca emblemática en el sector de la automoción española que se fundó en 1904. Venimos de la historia de Emilio de la Cuadra, que fue una persona muy entusiasmada por la automoción. De hecho, en 1899, Emilio de la Cuadra ya hizo el primer coche eléctrico español. Y es la consecuencia de, desde ese año hasta 1904, lo que es el nacimiento, ¿no?, en esa época de Hispano Suiza. Cuando nos transmitió todo el equipo de Alejandro Agag en Streamy, creamos un primer equipo. Nos hemos ligado ahora mismo al equipo Acciona Carlos Sainz, donde también una cosa que nos importaba mucho era ver cómo un piloto y una piloto también competían. Es algo que nos gustó y que seguimos apoyando y seguiremos apoyando. El deporte del motor en general históricamente ha servido como laboratorio, como plataforma de desarrollo de la tecnología que luego se podía aplicar a los coches de calle. Ejemplos tan simples como el retrovisor. La primera vez que se usó fue en una carrera de Indy. Frenos de disco, inyección de gasolina. En fin, los ejemplos son muchísimos. Y en la parte eléctrica igual. En la parte de Extreme es donde ponemos a prueba en los sitios más duros la tecnología eléctrica. Las baterías es la gran frontera, el gran desafío no solo de los coches, de todo. A mí me encantaría que mi teléfono durase un mes sin cargarlo, pero me dura un día y casi que no. Y después la carga, si la haces ultra rápida, si tú puedes cargar una batería entera de tu coche en 5 minutos, eso es lo que va a revolucionar el coche eléctrico. What we're trying to do here with the way in which we develop the energy to enable the vehicles to be charged is that we have a hydrogen fuel cell solution. You know, we put the hydrogen in the air through the fuel cell, and the only emissions are water. There's nothing else. So if anyone came back and said, what's the trace? The trace is the fact that we emitted some water because that's part of the way the fuel cell works, and nothing else. L'uso dell'idrogeno è una possibilità molto interessante, quindi la mia idea è che probabilmente diciamo dal 2030 al 2040 vedremo soluzioni diverse che permetteranno agli appassionati di continuare a divertirsi, più tecnologie tutte che permettano comunque di ridurre il carbon footprint. On va aller vers des courses peut-être différentes parce que l'électrique, le monde électrique a des spécificités qui ne permettent pas de faire encore n'importe comment on va faire pour rouler 800 km dans le désert avec de l'électrique.
avec la force dont vous avez besoin dans le sable, dans les dunes. Ça va être la grande évolution. Comment on va faire? C'est un défi technologique. Ça, c'est pas mal. En vérité, le problème qui se pose aujourd'hui sur le sport, sur une partie du sport mécanique de haut niveau, c'est le budget, c'est l'argent. bu ñu gisee moto yi rallye yi daf ñu impressionné mu nekkoon suñu rêve d'enfance pour ñu réaliser ko parce que moment bi sport mécanique dafa métti te bëgg nañ ay partenaires ay sponsors ay soutien ñuy encadré pour ñu gën a évoluer niveau bi ñu toll. D'abord il faut que tamit suñu ministre des sports président fédération taxaw si parce que am na jeunes yoo xam ne seen avenir yëpp oto la ak moto jeunes yi dañuy gis oto yooyu passion bi commencé leen neex. bu ñu encadré jeunes yi man sama rêve mooy mun nañu am plus tard ay pilote automobile foofu mun nañu am même ay pilote sénégalais ou africain yi participer MotoGP. Podríamos ver un piloto senegalés, sin duda, y sería muy bueno, yo creo, que hubiese un piloto senegalés o de otro país de África participando. El deporte del motor es una asignatura pendiente. Los presupuestos son muy altos y los pilotos necesitan una gran inversión para llegar, por ejemplo, a la Fórmula 1. Lewis Hamilton, que está vinculado con nosotros en Extreme, tiene un proyecto muy importante de inclusividad, el conseguir que África tenga un papel mayor en el mundo del motor. En la historia del Santa Elena y por qué Santa Elena es el barco de Extreme, en realidad casi que Extreme es una consecuencia de Santa Elena. Estaba leyendo un día un artículo en la web de la BBC y decía que la única forma que había de ir a esa isla, que vivían 4.000 personas, tenías que ir en este barco. Tardaba 7 días desde Ciudad del Cabo. Captain. Y ponía que como habían construido un aeropuerto iban a vender el barco. Y entonces, pues nada, yo compré el barco. Yo necesitaba un barco que pudiera llevar todos los coches y todo, pero que también pudiéramos dormir ahí, porque en sitios donde vamos a ir, en Groenlandia o en el Amazonas, arriba en el río, tal, no hay hoteles. Entonces, para que los pilotos se pudieran quedar y los mecánicos y todos en el barco, necesitaba un barco mitad pasajeros, mitad cargo. Y encontré este. Los coches los metemos en los lados, aquí en esta parte. Aquí van contenedores. Estas puertas se cierran y se pone aquí otro suelo y más contenedores, y esto de arriba es lo que se abre entero. Por ahí metemos todos los contenedores, los coches, todo, y aquí transportamos todo. El primer día que compramos el barco fue en Dubái. Neil Taylor, mi socio y yo, fuimos ahí, que el barco es de los dos. Era mi 48 cumpleaños este día, el día que vi el barco. Come stai? Sì, Alejandro, tutto bene? Come stai? Super, sto andando in ufficio. Tutto pronto a Venezia? Sì, no, tutto a posto. Sì. Qui sono a Venezia. Stiamo preparando qui l'exhibition, sta andando tutto bene. Mi sembra che siamo in tempo, la barca ci sarà pronta. Non vedo grandi problemi. Va bene, ok. Va benissimo. Allora mi fai sapere quando arrivi, eh? Ok, ciao ciao. A dopo.
A mí me encanta empezar proyectos y crearlos e ir montándolos, ¿no? E1, justamente la carrera de barco, se nos ocurrió paseando al lado del río a Rodi Basso y a mí, a mi socio en E1 y al CEO della competizione. Durante la pandemia ricordo perfettamente il giorno in cui abbiamo iniziato a parlare di E1 e di Seabird Technologies con Aleandro. Eravamo a Barnes, vicino al fiume Tamigi, ed è lì che Aleandro mi ha detto, visto che tu sei un esperto e appassionato di tecnologia, sto cercando di fare questo nuovo progetto per democratizzare l'utilizzo delle barche elettriche basate su foil su larga scala. Dovevamo costruire il prototipo e validarla. Avremo per la prima volta un evento E1, quindi siamo stati ospitati allo Showboat di Venezia, faremo vedere la barca e anche tutta la nostra storia di brand e quello che stiamo cercando di costruire. Il terzo punto è costruire il campionato nel 2023 e sarà un importante test di credibilità. Io sono un grande appassionato di mare, io sono di Napoli, ovviamente una città di mare, io sono cresciuto con l'odore del mare. Durante la pandemia ho avuto il modo di studiare molto quello che sta succedendo nel pianeta, in particolare come esseri umani abbiamo fatto un numero incredibile di danni alle nostre acque e quindi penso che sia il momento di fare qualcosa di grande impatto. A lot of things going on at once. We have software checks, electronics, wiring, trying to coordinate what Something that has never been before. The first electric boat on the water, a small task, and then the brief was very short. Just make it a wow factor. So that's up to you if I succeeded or not, but that's what you see here today. And it's actually the baby, the little sister of the Seabird. By accident, I would say, fell into the yacht industry at 18 years old and then had a boss there saying, I want you to be a boat designer in the future. Back then, I said, I don't see myself as a boat designer. I don't have that talent. But he kept pushing in that direction. If you're happy, I'm happy. And then eventually you find yourself that I love this. I wish I understood your speech, but I have to learn Italian. Yeah. Racing cars and motor cars, it's always been my biggest inspiration. But then to try to combine that with something that says the future is here was the underlying inspiration, yeah. I believe it's always, people related to Star Wars. I have been saying for 2 years, no, it's not really. But then looking back in my sketchbooks, you see Star Wars crafts. So it's been there, of course. We decided to do the first official or internal testing with an audience. Andiamo dentro, tutto dentro. Puoi? Te la fai o no? Fatti o no? Nel momento in cui la barca parte si sente il volo della barca, diventa un misto tra una barca e un aereo. Hai questa sensazione proprio di essere leggero nell'aria, la sensazione di sentire i colpi del mare nello scafo. Vamos. Para que un campeonato realmente capture al público necesitas
los héroes, necesitas los villanos, necesitas los personajes, que la gente conozca, que se sepa sus vidas, que se sepa lo que pasan, lo que sufren, lo que... la experiencia que tienen al ganar. Bene, no? Perfetto. Visto, alla grande, eh? Sono andato più stabile andando più forte che più piano. Sì, vai più forte, vai. Più forte. El problema de los pilotos de la E1 es que no hay pilotos conocidos de barcos. Vamos a tener que buscarlos en otros sitios. Pero a la vez es una oportunidad porque podemos crear una academia para ir entrenando a gente que venga de otras disciplinas que probablemente sean muy conocidos y que quieran probar estar en un campeonato como la E1. Cara simpatica, eh? Quando si è messo in piedi sopra? No, ma gli ho fatto guidare. L'ho guidata, no? Attualmente sono il test pilot, però non è detto che si possa fare anche quello. Ci saranno anche equipaggi misti, quindi probabilmente anche professionisti e non professionisti. Quindi questo è un nuovo approccio. L'E1 ha tante idee nella testa, quindi vedremo che cosa succede. Nel frattempo facciamo questo lavoro. Sophie, Brunello, Rodi, the whole team, the engineers, they did an incredible job to make it happen. Abbiamo già un numero considerevole di città interessate a parlare con noi per ospitare un evento. Puntiamo a un calendario di 8 gare e un minimo di 8 team che si affronteranno nelle città più iconiche e anche quelle più sensibili all'ecosistema delle acque. Quindi faccio degli esempi come Monaco, come Jeddah, Venezia, Miami, Rotterdam, Abu Dhabi e ancora tante altre. E quindi nella primavera del 23 potremo partire con la prima stagione della E1. 1 year promoting a boat that for people around and in the industry coming in and saying it looks cool but always no, it's not working. And then 1 year after I can proudly say we don't only have a show boat but also a working boat on the water. Now it's more about will it perform better. So that's where I am. Hemos demostrado que lo eléctrico no le resta ni atractivo ni emoción a las competiciones más tradicionales. Ya estamos convencidos de que un mundo más sostenible es mejor para todos, pero todavía nos quedan asignaturas pendientes. Sería muy excepcional que una chica ganase a los hombres porque, claro, hay una entre 1000 o entre 100.000 que lo practica, ¿no? ¿Cuántas chicas hay que hagan nuestro deporte? Hay, pero hay 3. Al final tú vas dentro, te pones un casco, una equipación y no influye mucho si eres hombre o mujer. Aquí corremos todos y el que llegue primero gana. Primera. Tomados.